Desgraciadamente, el racismo está en todos lados. Está en nuestra familia, en la abuelita que nos dice, cásate con una güera para mejorar la raza. Todo ese tipo de cosas es cómo hemos aprendido a convivir con el racismo. De alguna manera, este movimiento Poder Prieto lo que ha hecho es denunciarlo principalmente en los medios de comunicación. Es decir, no hace falta pensar mucho de por qué vivimos en un país racista, si simplemente les pongo o les hago la propuesta de que se den a la tarea de prender la televisión, salir a la calle y mirar la publicidad que vemos, la publicidad que está colgada incluso en los espacios que son nuestros, en el metro, en el metrobús, y todo está dirigido, quienes están representados ahí es las personas blancas, un fenotipo que no tiene que ver con el que nos corresponde a nosotros. Y estas personas o estas empresas ponen a estas personas para vendernos productos que son para el uso de nuestra vida diaria. Pareciera que esto es una práctica normal en América Latina, que estamos acostumbrados y habituados a ellas. Sin embargo, es una práctica que se torna violenta y que lo que hay en ese discurso, abajo de ese discurso, es la invisibilización de las personas como nosotros. ¿Por qué las telenovelas siempre están representadas las mujeres blancas, las mujeres rubias, los hombres blancos siempre son poderosos? Y de alguna manera la gente que luce como nosotros siempre son el narcotraficante, el asesino, el ratero. Eso pareciera que es muy inocente, pero de alguna manera los medios tienen una función en la sociedad. Cómo nos representamos importa, porque marca la narrativa que estamos consumiendo y que posteriormente replicamos. Entonces, a partir de eso, de darnos cuenta de ese tipo de cosas, un grupo de actores formamos este colectivo que se llama Poder Prieto y del que seguramente ya escucharon o vieron alguna nota por ahí. Y es que no es normal. Nos dimos cuenta que no era normal, que lo que subyace, que lo que está abajo en ese discurso es profundamente violento, nos invisibiliza, nos marca una diferencia cuando estamos en aras de construir una sociedad con un piso más parejo. Y entonces algunos compañeros nuestros son más mediáticos que otros, entonces por ahí seguramente habrán visto a Tenoch Huerta, seguramente han visto a Maya Zapata, que son compañeros a Horacio García Rojas, que son compañeros que de alguna manera se suman al movimiento, pero es una voz colectiva. Es decir, somos muchas personas, no solo actores, académicos, maestros, directores, guionistas, docentes, escritores, dramaturgos, activistas, gente que pelea por los derechos humanos, abogados, etcétera. Somos un grupo pluridiverso cuyo objetivo es denunciar estas narrativas y denunciar estos discursos profundamente racistas a los que nos hemos habituado. Luchar por cambiar la manera en la que nos representamos y sobre todo la manera en la que nos contamos la historia de nosotros mismos. Y es que no es gratuito que un país colonizado, que los países colonizados sean los que son mayormente víctimas de racismo. Porque el racismo, les decía hace rato, es un sistema, es decir, es algo que está impuesto y que nosotros replicamos sin darnos cuenta. Y es un monstruo, a mí me encanta decir que es un monstruo de 1000 cabezas, un elefante amarillo, con el que de alguna manera nos acostumbramos a vivir. Porque estamos habituados a escuchar decir a la mamá o a la abuelita, mejorar la raza. El primo que está más bonito siempre es el primo más güerito.
al otro, al que se parece a nosotros o al que se parece a ella a veces, es la ironía. Es el que le dicen carboncito, prietito, canelo, negrito. Con todo el amor y todo el cariño que pueda venir, esa práctica es profundamente racista, es profundamente violenta, porque es estar marcando una diferencia entre sujetos exclusivamente, uno por su color de piel y dos por el fenotipo que tiene. Nos hemos habituado a eso, nos hemos habituado a aspirar y a mirar como hermoso, como bello, como admirable, algo que no nos corresponde. Porque la mayoría de nosotros no medimos 2 metros, ni tenemos el cabello rubio, ni las mujeres tienen un cuerpo de 90, 60, 90, como nos han enseñado que es el ideal. ¿Qué es lo que hay que admirar? Nuestro fenotipo históricamente era distinto. Nosotros somos más parecidos entre nosotros, o sea, somos más cercanos a esto que a eso. Pero nos han vendido la idea colonialmente, es decir, vino alguien a conquistarnos, a entablar una estructura de poder en el que tiene el poder era el que era sujeto de admiración. Y no solo el propio poder que ostenta, también cómo luce, cómo se mira, su manera de entender el mundo. Y el asunto es que empieza a impregnar no solo estándares de belleza, productos que se consumen, empieza a quedarnos como si fuera lo ideal viajar a Europa, un objetivo que todo mundo quiere alcanzar, conocer el viejo continente, no porque esté mal, pero rara vez estamos acostumbrados a decir: conozco la historia de Teotihuacán, conozco perfectamente la historia de Monte Albán, porque de alguna manera eso es lo que de algún o lo que busca y lo que de alguna manera perpetúa este racismo. Empezar a seguir aspirando a este mundo colonial, eurocentrista, la historia que nos cuentan y nos venden además, ¿no? Todos aquí tomamos seguramente, o la mayoría tomamos cuando íbamos en la primaria o la secundaria, una materia que se llamaba Historia Universal. Y de universal no tiene nada, es la historia de Europa. Es la historia del hombre blanco. Porque rara vez se detiene a mirar qué había antes del... Cuando bien nos va, lo que nos enseñan es los mexicas, que venían de Aztlán. ¿Cuándo hemos hablado de los zapotecos? ¿Cuándo hemos hablado de los mayas? ¿Cuándo hemos hablado de los incas? Y es que ese es el asunto con el racismo. Empieza pareciendo algo tan inocente como un comercial y empieza a metérsenos en la vida diaria. Empieza a metérsenos en lo que consumimos, en lo que compramos, en lo que aspiramos, en lo que deseamos, en lo que nos contamos, en lo que nos contamos de nosotros mismos. Saben que uno de los productos de belleza que irónicamente en Europa no tienen tanto éxito, aquí se consumen y se piden y se requieren y se demandan de sobremanera las cremas de blanqueamiento. Porque nos han educado sistémicamente a admirar la belleza de lo blanco, cuando es algo que no nos corresponde. Hasta Michael Jackson lo hizo. Bueno, pero él tenía vitiligo. Eso no nos corresponde. Somos cercanos a esto. Esto es de alguna manera lo que nosotros tendríamos que estar admirando. Lo que sí somos. Y es que empieza, les decía, con algo tan inocente como
una publicidad, como ver que la protagonista de la novela de las 9 es blanca y rubia y el fulano es blanco, rubio, con un cuerpo así. Y eso empieza ahí que parece inocente y termina siendo o termina quitando derechos o el acceso a derechos a un montón de personas. El otro día platicábamos con Conchi León, que es una dramaturga, actriz, directora de teatro, maya, y decía, yo no puedo ir a comprar un medicamento en Huipil porque me dicen, no le alcanza, señora, es un medicamento muy caro. De facto, ¿cómo leen el cuerpo? ¿Cómo leen cómo vamos vestidos? Entonces empieza en algo tan simple o que parece tan inocente como no haber jugado nosotras y nosotros con un muñeco de nuestro color de piel. Las niñas querían a Barbie y Barbie era rubia. Los niños quieren a los G.I. Joe y los G.I. Joe son blancos. Y termina en negándole derechos, afectando la vida de las personas en su día a día. Empieza como algo muy inocente y termina costando vidas. Ese es el asunto y ese es el peligro de habituarnos al racismo. Y entonces de repente poner la conversación sobre la mesa, ponerlo en un noticiero, ponerlo en el Twitter, resulta que es profundamente violento. Y nos han llamado que quieren separarnos. Ustedes nos han dicho, lo que quieren es separarnos. Yo no veo blancos, ni veo morenos, ni veo negros. Yo veo humanos. Ese sería el ideal. Ese sería el ideal. Pero el asunto es que no es así. El asunto es que sí somos juzgados y sí somos leídos por nuestra apariencia, sí somos leídos por nuestro color de piel. Y eso empieza a costar vidas. Simplemente veámonos aquí entre nosotros, somos muchos, somos parecidos. Pero si nos vamos a Santa Fe y nos metemos a un centro comercial de esos carísimos y volteamos y la mayoría son blancos. Los que somos como nosotros están atendiéndolos. Somos el personal de servicio, lo que quiere decir que sí, el racismo te niega oportunidades. Por cómo te mires, te van a negar una oportunidad de trabajo. Y no es normal que nos habituemos a eso. El último estudio que sacó el INEGI sobre discriminación decía que a las personas se les discrimina primero en la Ciudad de México por su color de piel. 2, por ser indígenas. 3, si tienen una orientación sexual diferente a la heterosexual. Y la última, por la pobreza. Pero la número 1 en Ciudad de México sigue siendo por el color de piel. Así es que sí hay un problema. En México nacer con un color de piel más claro, mientras más claro vas a tener acceso a muchas más oportunidades. Mientras más oscuro, a menos. Y no es normal. Y estamos hartos y estamos cansados de ello. De tener 500 años siendo los sometidos. De tener 500 años siendo los invisibilizados. Porque es muy fácil por ahí el discurso del mestizaje o la leyenda del mestizaje. Es que en México todos somos mestizos.
Pero ¿qué es el mestizaje si lo vemos tal cual? Una desindigenización para parecernos más a lo blanco. Y el señor José Vasconcelos, que hablaba de su raza de bronce para hablar de alguien que se está desindigenizando, ese asunto, ese texto de la raza de bronce, le tomó, bueno, todavía hay un montón de escuelas que se llaman José Vasconcelos. Y calles. Porque seguimos admirando ese discurso. Y creo que de alguna manera lo que está haciendo, y que está haciendo muy bien el colectivo, y no es porque aquí formemos parte de él, pues es reconectar con ese gozo, reconectar con el orgullo, reconectar con la belleza de quién somos, de que tener este tamaño, tener este color de piel, verme así, cuenta una historia. Este es el color de piel de mi abuela y de sus ancestros y de todos los que habitaban esta tierra antes de que llegaran ellos a decirnos que era bello y que no. Y esto, volver a sentir orgullo de esto, empoderarnos a partir de eso, tiene que ver con algo que ha hecho maravillosamente bien este colectivo. Y de aquí para adelante, porque esto llegó para quedarse, estamos buscando cómo incidir en políticas públicas. Cómo incidir con esos señores que además ostentan el poder, ostentan el capital, y por eso son los que construyen esa narrativa. Entiéndase, Televisa, TV Azteca, Netflix, Amazon y todos los demás. Si quieres que nosotros, este mercado, consuma tu producto, vas a incluirnos en esas narrativas. Porque estamos cansados de ser los invisibilizados. Bienvenida, querida, muchas gracias. Gracias. Primero que todo, disculpen la tardanza, tenía un problemilla ahí de salud, me dolía la cabeza, pero lo logré. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, de compartir el espacio con mi querido Alberto, y me alegra mucho que se hayan reunido, que estén escuchando sus palabras, mis palabras, y sobre todo invitarles a que realicemos juntos esta reflexión en torno a las opresiones que nos atraviesan, no por una razón de lamentarnos, de volvernos a victimizar, de encabronarnos nada más y que eso nos enemiste incluso entre nosotras mismos y mismos, al contrario, sino que nos hagamos conscientes de cada una de nuestras realidades y a partir de ahí de ver de qué manera podemos sumar fuerzas y empezar a cambiar nuestras realidades y nuestras narrativas, porque ciertamente nosotros debemos de reconocer que contamos con ciertos privilegios, con una realidad que no es la misma que el señor de allá, la señora de allá, etcétera, ¿no? Es decir, tenemos que ser muy conscientes de cuál es nuestra posición dentro de este sistema y a partir de ahí de cómo podemos actuar, cómo podemos juntar fuerzas, en nuestro caso, cómo podemos dar eso al servicio de la población en general. Y bueno, no quisiera repetir palabras que a lo mejor Alberto ya dijo, pero bueno, nosotros somos actores, ¿no? Somos actrices, somos gente de los medios y desde ahí vemos una oportunidad. Desde ahí el hecho de poder estar ante una cámara, ante un micrófono, nos da cierto poder, nos da cierto lugar para que más personas nos escuchen. Y es un poco eso que hemos logrado poseer a lo mejor a través del tiempo, a lo mejor a través de nuestro propio trabajo, nuestros propios esfuerzos, de lo que ya traemos de cuna, porque pues de nacimiento seremos de una clase media, etcétera, ¿no? Yo no pertenezco, por ejemplo, a una cuna de origen de pueblos originarios o indígenas. Yo soy totalmente mestiza de una clase media y que ciertas cosas ya las poseo por haber nacido ahí, simplemente por haber nacido ahí. Creo que desde ahí empieza nuestra reflexión, qué es lo que yo sí tengo, a diferencia de otras personas que me ponen en una ventaja, porque sí, me van a poner en una ventaja, tendré otras desventajas, a lo mejor soy mujer, no soy
no cumplo ciertamente el estándar de belleza occidental, soy morena, me han discriminado en los medios de comunicación por el color de piel que tengo, por el rostro que tengo. Sin embargo, sí poseo otras cosas y tuve acceso a una educación y tuve acceso a una familia que apoya que me haya dedicado a esto. En fin, ¿no? Como muchas cosas que han sido favorecedoras para mi trayecto de vida. Sin embargo, eso no descarta otras cosas y entonces desde donde estamos ahora queriendo activar esta, para mí es un servicio y un trabajo de reflexión, de conciencia, de deconstruir nuestros propios privilegios y nuestras propias realidades para también poder ser empáticas y empáticos con otras realidades y de qué manera sumar a eso. Entonces, a lo que voy con todo esto es que, bueno, nosotros identificamos que desde los medios podíamos hacer algo, porque los medios nos educan, lo que leemos nos educa, lo que nos ponen en la escuela, si es que tenemos el privilegio de ir a una escuela, nos educa, lo que vemos en la calle, en el metro, en los autobuses. O sea, yo soy una persona que se transporta en transporte público y conozco... o sea, es decir, recorro todo y eso que vemos en las paradas de camión en Avenida Santa Fe, en el pueblo de Santa Fe, en Tláhuac, en aquí, en allá, es lo que vemos e inconscientemente lo vamos interiorizando, ¿sí? Entonces tenemos que ser conscientes o trabajar o invitar a ser conscientes de qué es lo que nos rodea, qué nos está permeando a través de los medios de comunicación en este caso, porque Poder Prieto pues es una de las colectivas antirracistas que existe, pero no es la única y hemos decidido desde estos más menos privilegios que tenemos y además coincidiendo en que nos dedicamos a los medios de comunicación de una u otra forma o que algunos son intelectuales o se dedican a la educación, etcétera, ¿de qué manera podemos incidir? Y mucho es esto, ejerciendo presión y tratando de hacer conciencia de qué es lo que consumimos día a día, ¿no? En los periódicos, en las revistas, en las redes sociales, incluso, y en lo que vemos en la televisión, ¿no? O sea, ¿de qué manera nosotros podemos imaginar otras realidades si lo que vemos en la tele no nos representa? No nos representa, siempre terminamos siendo excluidos o categorizados de cierta forma que nos hace menos incluso como humanos, como personas que somos, y entonces ahí es donde queremos incidir. Nos encantaría como alcanzar incluso todas las luchas posibles, pero sí creemos que debemos todas y todos sentirnos orgullosamente y dignamente representadas y representados en la televisión, ¿no? Y que el hecho de ser moreno o morena, el hecho de pertenecer a cierta clase social no me impide, no impide o no debería de ser una razón para que se me estigmatice o para que se violen mis derechos o para que se me quiten las oportunidades o para que me traten menos y parece tonto, pero de lo que vemos, de lo que leemos, de lo que absorbemos a través de la mirada es que empezamos a interiorizar todo eso y para mí lo más grave es que es un sistema que atraviesa muchísimas cosas. Está el clasismo, está el machismo, está mi origen, mi color de piel, o sea, si encajo o no encajo en una visión eurocentrista de lo que debe de ser una persona, o sea, todo el tiempo se nos inyecta esta idea de aspirar a algo que además no vamos a poder ser, ¿no? El otro día en una plática por chat alguien decía, pues prietos ya nacimos, ¿no? O sea, ¿qué le vamos a hacer si somos prietos? O sea, ni cómo hacerle, ¿verdad? Entonces, ¿por qué aspirar a algo que además es física y genéticamente imposible, ¿no? Y sobre todo la pregunta está en ¿por qué? ¿Por qué nos han querido vender una cosa que no somos? Que no está mal, o sea, tampoco está mal, pero sí es lo que predomina en el mundo, claro. Y luego además, bajo un sistema capitalista, pues entonces, ¿qué es lo que se va a potencializar? Sin embargo, aquí estamos también para justo desde nosotros y nosotras decir, ser mexicano, ser mexicana es esto, ser moreno, ser morena, ser prieto, ser prieta, reivindicar esa palabra, es esto. ¿Por qué debería yo de aspirar a otra cosa que
que en principio ni siquiera soy, ni siquiera es como, no, o sea, no es posible, ni siquiera a menos de, no, o sea, no me puedo transformar en otra cosa. Entonces, nuestro trabajo también es de qué manera también vamos a mejorar estas situaciones, pues reivindicando lo que somos, apropiándonos de eso, sentirnos orgullosos, levantar la voz, apoyar al otro, señalar el racismo, porque señalar el racismo y cualquier tipo de discriminación. Entonces, bueno, nosotros lo hacemos desde este punto, porque sí es muy importante y lo pasamos inadvertido, es inconsciente, pero eso va creando nuestra concepción de las cosas, nuestra forma de pensar, las cosas que sí admitimos, las cosas que no admitimos, a quienes excluimos y a quienes no. O sea, es algo tan integrado, tan metido en nuestra conciencia que incluso entre nosotras mismos nos agredimos, nos violentamos en vez de hacer fuerza entre nosotros mismos. ¿Por qué? Porque también somos víctimas de este sistema racista y de este sistema clasista y de este sistema que nos obliga o nos quiere poner al servicio de algo que beneficia a otras personas que no somos nosotras o nosotros. Entonces, pues esa es un poco la labor. Pareciera de pronto no insignificante, pero como de, pues qué tanto me puede a mí favorecer o desfavorecer que ahora aparezca una persona como Alberto protagonizando algo, ¿no? Pero como un personaje digno, un personaje con una historia que tiene fondo, que tiene carnita, que tiene algo que contar, que tiene una realidad que compartir. ¿De qué manera eso podría beneficiarme? Igual a primera vista pareciera que nada, pero sí es importante que cada uno de nuestros rostros sea dignamente representado en los medios de comunicación, porque los medios de comunicación, repito, nos educan, nos conectan con el mundo y es importante levantar la voz, sentir orgullo por quienes somos, reivindicarnos y volvernos a enraizar, regresar a esas raíces y enorgullecernos de quiénes somos con todo y su historia detrás, pero saber de dónde venimos para saber también a dónde queremos ir y generar colectivos, o sea, generar unión. Y es que ahorita con lo que dice Sirena, simplemente si nos ponemos a pensar en las propias historias que conocemos, generalmente están centradas en la blanquitud aspiracional y la gente rica de la Condesa o de las Lomas, y allá están las telenovelas y las películas generalmente puestas, ¿no? Incluso cuando representan el barrio de donde venimos, generalmente no está representado dignamente. Generalmente nos buscan para representar criminalidad, ilegalidad. ¿Y cuánto de eso tiene que ver con nosotros que estamos y que vivimos ahí, que lo habitamos? Nada. Entonces, les decía hace rato, parece insignificante y parece inocente simplemente encontrar una publicidad en el metro donde la mayoría de nosotros nos subimos y lo que nos estén vendiendo sea un servicio que sí consumimos, pero con una cara de alguien que es absolutamente distante a nosotros. Pero el asunto es que cómo nos representamos, cómo nos sentimos representados, sí importa. ¿Por qué nos contamos historias? ¿Por qué el arte más antiguo del mundo es reunirnos para contarnos historias? Porque de alguna manera eso que ponemos en un marco, que en el marco del escenario, en el marco de la televisión, en el marco de reunirnos a escuchar una historia, sí nos educa, sí nos cuenta de qué somos, quiénes somos. Y que de alguna manera todo lo que veamos allá, todo lo que veamos en el teatro, en el cine, en la televisión, sea algo con lo que no nos sentimos identificados,
Por supuesto que importa, por supuesto que es un conflicto. En el momento en el que empezamos a ver que alguien como yo es un personaje digno, es un personaje respetable, incorruptible, en ese momento muchas de nuestras realidades van a empezar a cambiar. Porque así ha pasado con otras estructuras. Lo que necesitamos es empezar a denunciarlas. Y es que el racismo es una discusión incómoda. A nadie nos gusta ni que nos digan que somos racistas, aunque de alguna manera todos, como fuimos socializados en un sistema racista, tenemos conductas racistas. Ni mucho menos decir que han sido racistas con nosotros. Porque duele. Porque nos sentimos vulnerados. Y nadie quiere eso. Entonces preferimos tomarlo con humor o con cariño. ¿Cuántas veces las mujeres nos han enseñado muchísimo de cuántas veces el amor se disfraza de violencia, o la violencia se disfraza de amor más bien, o viceversa? Y entonces tener la discusión es incómodo, pero hay que hacerlo. Cada que nos sentamos a la mesa y la abuelita dice que hay que mejorar la raza, abuelita, eso es profundamente racista. Porque va a ser la única manera de desestructurarlo. Porque no se han dado cuenta, pero sí tenemos de este lado el poder. Tenemos el poder de apagar su televisión. Tenemos el poder de cancelar la suscripción. Tenemos el poder de no ver su película. Y esa manera en la que de alguna, o en la que incluso ese poder hegemónico nos concibe como alguien que no tiene el poder y que lo va a consumir, es una vez más propio de su racismo. Esto que decía Azcárraga y que lo dijo mucho tiempo: yo hago televisión para idiotas, porque eso es lo que decía el dueño de Televisa. Asumir que somos idiotas y lo vamos a consumir es parte de su racismo. Pero sí tenemos el poder. Esa es la buena noticia. Sí tenemos el poder de apagar la televisión. Sí tenemos el poder de cancelar la suscripción, de no pagar por la película. Y en el momento en que empecemos a hacerlo, eso va a cambiar. Porque a esos señores lo que les interesa es cómo se mueve el dinero. Entonces la intención del colectivo, además de hacer entrevistas y además del Twitter y del Instagram y de todo lo que ponemos por ahí que seguramente han visto, parte de las acciones es esto: venir a platicar, a hablar de racismo. México no es un país racista, dicen. Claro que sí. Lo que pasa es que está tan complejo el asunto que el racismo va junto con pegado con el clasismo. Pero normalmente en México un acto clasista es un acto racista. Abrir esa discusión es importante para reconocer el poder que tenemos, para reapropiarnos de ese gozo del que les hablo. Sí, esto es hermoso, eso es hermoso, esto es hermoso. No solamente una modelo rusa o ucraniana. ¿Cuándo voy a acercarme a eso? Genéticamente es imposible. Porque entonces una modelo rusa o ucraniana, que no tiene que ver con su país, con su nacionalidad, estoy hablando exclusivamente del fenotipo, porque una mujer así es la que viene a venderme los productos que sí consumo. Y bueno, hasta otras violencias ya que trascienden otra
otra, o cuya afrenta ya es mucho más directa, como lo que hizo la Compañía Nacional de Teatro, ¿no? Y montó una obra que se llama Códice Tenoch, que está basada en el mito de cómo se construye la Triple Alianza, es decir, habla de los mexicas, de los tecpanecas, de los tlatelolcas y del reino de Chalco. Cómo se conforman como alianza. El protagonista es Nezahualcóyotl, el príncipe poeta, y su padre, representados por rubios y de ojos azules. O sea, ya no somos dignos ni siquiera de representar nuestros propios personajes. Hasta ese momento, o hasta esos lugares puede llegar. El famoso blackfacing, que un actor blanco se pinte la cara de negrito, dicen ellos. Es que es el teatro. Bajo el manto de la ficción todos estamos amparados, no señor. Una comunidad como la afrodescendiente que apenas tiene 9 años, imagínense que la Constitución mexicana haya reconocido la afromexicanidad. Tiene 9 años. Que México reconociera como Estado esa raíz que sí tiene, la raíz afro, le tomó más de 500 años. Que un actor blanco se pinte la cara para hacer un personaje afrodescendiente viene a replicar el discurso de en México no hay negros. ¿Cómo no? ¿Que no ha ido nadie a la Costa Chica? Aquí. ¿De qué hablamos? Pues entonces esa invisibilización de las propias instituciones. Si el Estado no lo reconoce, pues ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? ¿Cómo lo va a hacer la Compañía Nacional de Teatro? Darnos cuenta de eso y darnos cuenta de que tenemos el poder de cambiarlo es importante. Para eso venimos aquí. Porque después de eso, así como hemos ido, vamos a ir a la Cámara de Diputados, vamos a tocarles la puerta y vamos a decir, pones en la Constitución que cometer un acto racista es delito. Y a ver si no cambian las cosas. Pero tengamos la conciencia. Es una discusión de la que no hemos hablado. Porque todavía hay gente que dice, nos hemos topado todo el tiempo. México no es racista, es clasista. Reitero. Generalmente una discriminación clasista en México, te firmo que está junto con pegado con una discriminación racista. Los apodos con los que juegan los niños: indio bajado del cerro a tamborazos, pinche negro, carbón. Venimos de dar una plática en una secundaria y eso era lo que estaba normalizado entre los chavitos. Un acto clasista en México viene junto con pegado de racismo. Pero hay que identificarlo. Una vez que lo identificamos, podemos empezar a accionar, a apagar la televisión, a cancelar la suscripción del Netflix. Hasta que no me representes dignamente. Y verán si no cambian las cosas. Ya para cerrar, no sé si ¿tú quieres agregar algo más, querida? Me hiciste pensar ahora que te escuchaba solamente en que no es una tarea fácil. Tampoco estamos diciendo aquí tenemos la respuesta y las soluciones. Para nada es así. Simplemente sí nos hemos atrevido a abrir el tema, a hablarlo entre las personas que formamos parte del colectivo, pero también abrirlo en nuestras familias, con nuestras amistades. Nos han costado peleas, nos han costado discusiones, nos han costado alejarnos, pero es importante porque ahí está la raíz de todo, en la familia, en nuestro lugar de origen. Es decir, en la familia que nos tocó nacer, ahí está el origen. Y no estamos diciendo para nada que sea algo sencillo, que ya porque hoy escuché algo ya voy a tener conciencia, para nada. Es como un trabajo constante y que va sucediendo poco a poco.
Pero creo que en la medida de que aprendamos a reconocernos, a vernos en el espejo, a reconocer nuestro color de piel, nuestros rasgos, nuestra corporalidad, y aceptarla y tratarnos de mirarnos sin miedo, sin reprobación, sin crítica, es el primer paso, creo, para que entonces las cosas allá afuera comiencen a cambiar, para que yo no agache la cabeza si alguien me dice algo, para que no me dé pena entrar a un lugar porque pues soy moreno o morena, o porque mi clase social no me permitiría entrar a algún lado, como para que yo pueda defender a quien vaya a mi lado, o me sea más fácil identificar un acto discriminatorio de este tipo y entonces levantar la voz, ¿no? O por lo menos decir algo, por lo menos no quedarnos calladas o callados, por lo menos señalarlo. En diciembre tuvimos nuestro primer festival como movimiento, y había un ejercicio que se llamaba Caminata del Privilegio, que Alberto tuvo la fortuna de dirigir una de ellas. Bueno, hubo una con gente que visitó el festival, y hubo otra con artistas invitados, invitadas que tienen cierta fama, cierta popularidad, y a propósito de eso, habían gente morena y gente blanca, ¿no? Y la dinámica era a través de ciertas preguntas, daban pasos hacia adelante, se quedaban en su lugar o daban pasos hacia atrás. Quien quedaba hasta atrás eran las personas que a lo largo de su vida habían sido discriminadas y habían sido violentadas por su color de piel, por su fenotipo, y hasta adelante pues estaban las personas que habían sido favorecidas por el sistema. Entonces ustedes díganme cómo quedó el resultado, ¿verdad? Las personas blancas estaban... Mi cubrebocas. Gracias. Las personas blancas quedaron hasta adelante, ¿no? Y entonces al final fue muy bonito el círculo de reflexión que se hacía entre esas personas que participaron, porque a muchos les caía el 20 de, claro, o sea, para mí es muy fácil decir, es que me ha costado trabajo conseguir tal o tal, o es que le he echado ganas, ¿no? Es que sí me he esforzado, es que a mí tampoco me lo dieron todo. Pues sí, pero eres blanca, delgada, alta, dime tú si no te va a favorecer eso. Entonces, o eres blanco, ¿no? Veía hace poco también hay un stand-up de una mujer australiana que se llama Hannah Gadsby, que obviamente su realidad es muy distinta, es una mujer australiana, blanca, pero es lesbiana y no cumple con el perfil heteronormal, ¿no? De qué es ser una mujer o cómo debe lucir una mujer, cómo debe ser un hombre. Y ella decía, a veces me confunden por un hombre blanco, heterosexual. ¿Ustedes creen que, y cuando se dan cuenta que es una mujer, le dicen, ay, perdón señorita, discúlpeme? Y ella dice, ¿ustedes creen? Al contrario, ni te disculpes. ¿Tú crees que no me gustaría por un momento, por 20 segundos, ser un hombre blanco, heterosexual en el mundo? Me lo dan todo y no me tengo ni siquiera que esforzar. Solo soy blanco, heterosexual, ¿no? Entonces, bueno, regresando a esto, a este ejercicio del festival, pues una persona, un actor blanco, privilegiado, preguntaba, y bueno, ¿y qué podemos hacer? O sea, ¿y qué se hace? Y yo, es que de entrada, tú que estás en un lugar de privilegio, señálalo. Si te das cuenta que sucede algo, háblalo, levanta la voz. Va a ser más fácil que te escuchen a ti, a que me escuchen a mí, a que escuchen al actor moreno que quedó hasta atrás. Hazlo, incomódate tantito. Has recibido demasiados privilegios a lo largo de tu vida, más menos. Hazte consciente también de eso. Sé mucho más empático, ¿no? Porque también a las personas blancas, y sobre todo blancas en el sentido de pensamiento, no necesariamente que sean blancas por su fenotipo, les da miedo. Algo que pasa también con los medios de comunicación es que les da miedo perder esos privilegios. Creen que va a llegar la vorágine de prietos, así de quítate, y entonces ahora yo soy la que va a estar aquí al frente. No, es simplemente crear un piso más parejo. Es que todos tengamos mayores y mejores oportunidades. Nadie quiere llegar a quitarte a ti tu lugar, bueno, a esas personas. Es que también nosotros tenemos algo que contar. O sea, es más del 80% de la población en México es morena, es prieta, es afrodescendiente, es de pueblos originarios. Por Dios, o sea, no podemos seguirnos haciendo
tontos, ¿no? Entonces, a lo que quiero regresar es como, empecemos por ese ejercicio tan solo de vernos en el espejo y reconocer nuestro color de piel, reconocer que somos prietas, prietos, y que eso está bien, y que por ser prietos, y ni siquiera por ser prietos, por ser personas, merecemos un lugar en el mundo, un lugar digno, un lugar donde se respeten nuestros derechos humanos y que nuestro color de piel, nuestro origen, nuestra clase social no sea motivo para que me violenten, para que me discriminen o para que me quieran forzosamente inyectar una idea de algo que no soy y que probablemente ni siquiera aspire a, como por qué. Muy válido también allá, pero aquí tenemos tantas raíces, tanto que celebrar, tanto que nutrir, que como por qué tendría yo que desviarme. Si lo hago desde un reconocimiento pleno de quién soy, también muy válido, pero no es fácil. La tarea a la que invitamos sabemos que no es fácil, es incómoda, es dolorosa, pero comencemos por aceptar la belleza de nuestras pieles, de cada una de nosotras, nosotros, y de reconocerlo en la persona de al lado, de ser más empáticos con nosotras, nosotros mismos, porque es un sistema muy cabrón y que en la medida que nosotros vayamos señalándolo, identificándolo, es en la medida queremos creer que podemos cambiar algo. Ahora sí, para cerrar, no sé si ustedes tengan algunas dudas. Allá había visto una mano levantada. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7. A ver. Les recomendamos ser breves porque no nos van a dar tiempo de que todos hablemos. Todos queremos hablar. Entonces les recomendamos encarecidamente ser breves porque ya tenemos poco tiempo. Vamos formándonos aquí. Les recomiendo que ellos hablen y después para que ustedes puedan responder. Sí. ¿Una sola vez? Sí. Pues, o 3 y responden. 3. Órale. ¿Cómo ven? Porque De 3 si en no, 3. Si no, se va a hacer 1, 2. Como sea. 1, 2, 3, 4, 5. Como quieran. Mejor con tapabocas. Sí, bueno, rápidamente. Todos Voy a van a tratar de ser lo más sintético posible, porque el fenómeno del cual ustedes hablan es un fenómeno realmente muy complejo. O sea, hablar de racismo en México es también hablar de todo el discurso oficial que durante casi 50 años el Estado mexicano sostuvo que uno de los logros de la Revolución Mexicana era precisamente haber logrado acabar con toda forma de desigualdad. Y no solamente hablaban de la desigualdad económica, hablaban también de la igualdad entre las razas. Esa era parte del discurso idílico del PRI gobierno que durante toda una décadas tuvimos que tolerar, soportar y de alguna forma apechugar todos sus dislates. Bueno, eso es una parte de lo que quiero decir, podría extenderme más, pero ya no. La otra parte es que pudiéramos entender que el racismo como tal es un fenómeno también bastante complejo que se da no solamente porque en la Ciudad de México se está engendrando esta forma de exclusión, sino porque también de exportación de la Unión Americana nos llegan estas formas de exclusión ya sistematizadas, armadas y consolidadas. Yo viví cerca de 4 años y medio en la ciudad de San Diego. Cuando yo llegué allá, me di cuenta en primer lugar que ciertamente había espacios que los latinos no podíamos ocupar y que la discriminación y la exclusión no solamente la practicaban los sajones para nosotros, también los negros afrodescendientes nacidos en Norteamérica también practican sistemas de exclusión y discriminación para con los mexicanos. Es decir, no son tan violentos, pero a lo mejor que llegan es a ignorarnos. ¿Sí? Simplemente para la mayor parte de los afrodescendientes norteamericanos no existimos. Si estás tú ahí parado y te ven como latino, simplemente no existes, no te ven, eres invisible. O sea, esas formas de exclusión son terribles también, cuando no solamente no te ofenden, sino que simplemente no existes, no te ven. ¿Sí?
Entonces, eso se liga a aquello que decía Vicente Fox en algún momento, cuando decía, es que hay que promover la migración de mexicanos a Estados Unidos, porque los negros, decía, están abriendo la oportunidad de que los mexicanos trabajen allá, porque el mexicano llegando allá hace trabajos que ni los negros quieren hacer. O sea, con esas palabras textuales describía Vicente Fox el papel que teníamos que jugar en la Unión Americana. Ahora, para terminar rápidamente, lo más rápido que puedo, porque hubiera tenido que decir muchas cosas más, tenemos que entender que mientras en las más altas esferas del poder, que mientras la gente que está más arriba, en las cúspides del poder, no puedan reconocer que este es un fenómeno mundial, que está haciendo crisis en algunos países como México, y que puede esto ser un verdadero obstáculo para una integración nacional, que nos podría llevar a otro tipo de fenómenos más graves. Claro. Mientras no hagamos lo mismo que hizo Bolivia en su momento, de reconocerse como un país muy pluricultural y pluriétnico, no vamos a poder enfrentar correctamente el fenómeno. Y yo creo que es muy correcto que ustedes estén tratando de promover este diálogo, esta discusión, este debate, para saber exactamente qué es lo que realmente tenemos que enfrentar en México. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Aquí donde me ven estoy escribiendo el libro Los Chilangos, que va muy de la mano con lo que están hablando aquí: discriminación, apartheid, clasismo. Pinche indio, me han gritado y yo les he contestado, como dijo el llanero Solitito, me la tiras a ofensa y yo la tomo a alabanza. Por otro lado, el título de mi libro se llama Chilangos. Nosotros en la Ciudad de México, cuando viajamos a provincia, sufrimos este tipo de situaciones del tema que están exponiendo aquí, y entonces yo me aboqué a tratar de escribir un libro, porque me dijo mi madre un día: siéntate, hijo, no vas a creer lo que te voy a decir. Me llevaron tus hermanos en una caravana de sus coches y estando en una paradisíaca bahía en el sureste mexicano, nos dijeron, después de haber comido, a chingar a su madre, pinches chilangos. Y entonces yo digo, eso es nazismo, eso es apartheid, no solamente discriminación. Y por último les quiero mencionar que yo hice con ese relato de mi madre, hice mis personajes, hice mi novela y estoy por terminarla. Por último les comento, llevo 12 años palpando y escribiendo lo que he recabado en las opiniones de usted, y yo les aseguro que ninguno de ustedes me puede decir fehacientemente qué significa la palabra chilango. Levante la mano para que alguien me diga de una manera real qué significa chilango, no una suposición. Sí, o sea, la palabra chilango es el que viene de fuera a chingar. No es cierto, señor. La palabra chilango no tiene raíz etimológica. Tengo 1001 definición de lo que significa la palabra chilango. Muchos dicen que nació en el Palacio Negro de Lecumberri, donde Juan Gabriel estuvo preso, dice su libro, por ratero. Y ahí nació la palabra chilango a principio del siglo pasado. De ahí se popularizó en la Merced, en Tepito, en la Morelos, y de ahí somos chilangos para México y el mundo, pero tampoco es cierto eso. La palabra chilango no tiene raíz etimológica y no hay alguien que me pueda decir, según mis más de 12,000 encuestas, ¿qué significa realmente chilango? Le cedo la palabra a otros. La palabra chilango es como Vox Populi. Bueno, yo quisiera decir rápidamente, felicitar a los ponentes porque ya plantearon el problema
y ya lo están replanteando los compañeros que vinieron a tomar el micrófono. Ahora necesitamos soluciones. Hay una tesis muy rápidamente que ya existe en otros países y que para llevar a cabo un cambio social como el que pretendemos aquí, y como dijo el compañero, que está causando crisis, porque en cualquier lado, en el metro, en cualquier lado te discriminan por lo que sea. Si porque perteneces a la diversidad sexual, si porque somos prietitos, si porque somos gachos, si porque somos chilangos inclusive. Entonces hay que plantear el problema, pero hay que dar solución, y una de las soluciones que yo escuché aquí al compañero es que me parece que fueron a hablar con chavos de secundaria o algo así. Bueno, ese es un meollo del asunto importantísimo y toral, porque Carl Gustav Jung, hijo en psicología de Freud, propone el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo de todas las masas, de todos los ricos, de toda la gente que hay en el mundo, está dañado. Y el inconsciente colectivo no es otra cosa más que lo que pasó en nuestras anteriores vidas, no de nosotros, sino de nuestros ancestros, que se acumula y que viene a dar a nuestra psique como inconsciente colectivo herido. Entonces, la tesis rápidamente es formar un grupo colectivo de antropólogas, psicólogas, sociólogos, y el otro es por ahí. Son cuatro profesionistas, ¿no? Psicólogos, antropólogas, psicólogas, el otro se me fue, sociólogos. Y que conformen un grupo muy fuerte de difusión, pero para dar solución. Y hay que educar a ese inconsciente colectivo que traemos herido y que traemos tergiversado, aguas. Para que la gente comience una educación nueva con respecto a su manera de comportamiento social, sociópata. Hay países donde lo llevan a cabo de una difusión tremenda a nivel televisión, y la televisión es muy poderosa para aliviar inconscientes colectivos. Si te lo propones, si no, pues estupidizan, como bien lo dice el compañero, y como muy mal lo hizo mucho tiempo Televisa, y sigue desgarrando psiques. Ahí es donde yo creo que está el meollo del problema, tomar al toro por los cuernos y darle soluciones, porque el problema ya está súper planteado en todos lados. Hay machismo encabronado en México. Y yo en un colectivo de mujeres les dije, a ver, hasta el momento ustedes son las que educan. ¿Por qué no se ponen a educar para que el niño no sea violento? Y se me echaron encima. Obviamente eran feministas, pero afortunadamente el problema ya se superó, porque lo educamos hombres y mujeres al chavito. Lo que venga, no importa si es diversidad sexual. No debemos de ser violentos con las mujeres. Por esto y por esto y por esto, hijo. No nos conviene porque te metes en problemas. En fin, atacar el problema así. Reeducar a la población para que deje de ser psicópata, sociópata, que siempre los va a ver, pero en una mucho menor proporción, si conformamos un equipo de ese calibre, para que se difunda a nivel nacional, y por supuesto no por telerrisa, porque estupidiza. Pero el gobierno federal debe de actuar en ese sentido, y se lo he dicho a Andrés Manuel, se necesita un colectivo muy cabrón y que se difunda a nivel nacional, y hazlo por las televisiones que ya tienen ustedes, porque de otra manera pues sigue el problema heredándose al inconsciente colectivo. Gracias por permitirme la palabra. Gracias. Sí, pues muchas gracias por permitirme expresarme. Realmente esto está muy enredado. Ahí vienen compañeros con ideas a enredarlo más. El color de la piel prácticamente viene de los rayos solares, ¿sí? En donde la piel prácticamente se adapta a cubrir, ¿sí? Entonces de ahí que no debe haber ningún problema. El problema es que con el color de la piel, de ahí que viene a o sea, ya lo utilizan para sobajar y humillar. O sea, definitivamente yo soy moreno. ¿Por qué? Porque vivo en México y los rayos del sol me han hecho mi piel morena, ¿sí? El africano, o sea, allá los rayos son más fuertes. En el centro de Europa
los rayos del sol son menos fuertes, de ahí que constantemente hace más frío por allá, entonces de ahí que el color de la piel no debe ser motivo para que para que lo humillen a uno. O sea, definitivamente está mal planteado y los medios de comunicación tienen que ver mucho en esto. ¿Sí? Definitivamente no podemos darle importancia a lo que me dice un autorcito de televisión, a lo que soy yo. O sea, la cosa es que debo tener yo la conciencia de lo que soy. Y muchas gracias, y sáquenme de ese rollo, ¿sí? De los rayos solares. Gracias, mi pregunta. A ver si se oye. Yo creo que aquí hay que, siempre lo he debatido yo con mis profesores, soy de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la UACM, y ha sido debate en constantes clases que tengo que tomar, ¿no? Y le he dicho yo a mis profesores, ¿por qué no se ha repensado la historia? ¿Por qué no esa parte de repensar la historia en decir qué hubiera pasado o qué hubiera pasado si esos 3 barcos españoles se hubieran desviado más al norte y hubieran llegado a Norteamérica? Probablemente Norteamérica, Estados Unidos hubiera sido Estados Unidos mexicanos. ¿Y qué hubiera pasado si esos colonos ingleses hubieran bajado un poco más del Atlántico y hubieran llegado a México? Probablemente nuestra situación hubiera sido mucho más diferente, probablemente hubiéramos potencia, probablemente. Todos hubiéramos sido blancos, probablemente, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera pasado si ese grupo que ahora que históricamente ha sido reprimido y que todo el mundo representa, y que ese poder ahora de raza blanca hubiera estado sometida por por ese poderío de bronce que fuimos legendario en nuestra cultura? Es que hubiera pasado, ¿no? Probablemente ellos hubieran dicho, no, el poder indígena me está soslayando, me está sacando mis recursos. Probablemente estuvieran ahorita reclamando esos mismos derechos. Oye, reconóceme. Entonces, yo creo que la cuestión de razas, ahorita en este nuevo gobierno que ha sido muy enfático en tratar de recuperar lo nacional, lo indígena, pero también es en sentido de decir, en qué contexto ha nacido la persona blanca. Tú decías, es que tú eres blanca, pero tuviste muchos privilegios. Pues sí, pero también hay personas de raza blanca. Yo soy raza blanca, yo no soy tan blanco, ¿no? Pero se puede ver, mi color se puede decir que mestizo. Y toda mi familia pues es de ese color. Más sin embargo les ha costado atraer oportunidades. A mí me ha costado tener oportunidades. Yo intenté ingresar a la UNAM, pues no pude, pero orgullosamente soy en la UACM. Entonces yo creo que aquí depende mucho del contexto de que cada persona nazca. Y es válido también que las comunidades indígenas se les venda ese aspiracionismo, es aspirar a ser mejor persona. Probablemente no a lo material, no decir, pues que una mujer indígena pues puede tener casa en las lomas y tener coches de Mercedes-Benz, vestir Dior, Chanel. ¿Por qué no lo puede hacer? Claro que lo debería de hacer o lo puede hacer. Simplemente porque el Estado mexicano no ha bajado esas mismas oportunidades. Las oportunidades ahí están, la educación ahí está, la salud ahí está, pero falta todavía como aterrizarlo y enfatizarlo para que sea cualquier persona de origen blanco o origen indígena pues tenga esa oportunidad, ¿no? Entonces, qué bueno que están haciendo ese tipo de conferencias y ojalá que esas conferencias no solamente vayan a esos barrios humildes, a esos barrios pobres, sino también vayan a esos barrios que nuestro presidente le ha dicho yo lo veo mal, porque implica dividir a la sociedad. Dice, pues es que ya los blancos de las lomas, los de Santa Fe, los fifís, fuchicaca, ¿no? O sea, no guácala, no ni los vean, ni mucho menos vayan a hablarle de ese tema a ellos porque no se lo merecen. Sino
Yo creo y pienso que hay que bajar esa información parejo para todos, tanto para barrios humildes y pobres que necesitan esa información, como también esos barrios altos de esa sociedad, y también verle su contexto, que muchos los satanizamos, decimos, ay, es que son juniors, es que lo tienen todo. Pues sí, probablemente lo puedan tener todo, pero que a lo mejor uno de nosotros nos hubiera haber gustado nacido en esa cuna, ¿no? Ah, pues qué padre, ¿no? Pero muchas personas no tienen ese contexto. A lo mejor la respuesta sería el contexto económico y también la parte de integración también a esa sociedad. Hay que estudiarlo, son como que dignos de un estudio antropológico a los fifís, ¿no? Ver cómo piensan, el por qué se expresan así, o el por qué sienten cierto rechazo hacia lo diferente. Pero también nosotros lo sentimos. También nosotros sentimos ese rechazo hacia lo diferente, hacia ellos. O sea, no, fuchicaca, ellos son los ricos, los fifís, y pues nada que ver conmigo, ¿no? Pero hay que entender es el contexto que ellos que ellos tienen, ¿no? Por eso el discurso es para todos, o sea, en ese sentido el discurso es para todos, y tanto estamos yendo a la oficina de Netflix como estamos aquí, ¿no? Ahora, el asunto con el racismo es que es sistémico y sistemático, es decir, se adapta, es un monstruo tan maldito que se adapta al sistema en el que vivamos. Ahorita, con lo que hablaba el señor de cómo se vive en Estados Unidos, por supuesto, es sistémico y sistemático. El asunto en México es que lo acabamos de reconocer y no podemos tratarlo de la misma manera que se trata, por ejemplo, en Estados Unidos, porque no somos esa sociedad, porque no tenemos esa misma, el mismo sistema político y económico. El asunto en América Latina es que es más complejo, ¿no? En efecto, la historia es un constructo social y es un constructo de poder. ¿Quién nos ha contado la historia? El poderoso. Sistémica y sistemáticamente. ¿Cómo la repensamos? Sí, pero ¿cómo le cambiamos la narrativa? La conquista, por ejemplo, hablando de este tema que es la herida nacional, pues es que la conquista la hicieron los tlaxcaltecas y los aliados de los españoles. Ellos venían 900, no hubieran podido someter al imperio mexica. Pero nos han contado que los blancos son los que conquistaron América y lo cristianizaron. Mientras no dejemos ese discurso, vamos a seguir admirando una estructura de poder que sigue siendo vertical. El asunto tiene que ver con cómo nos hacemos un piso más parejo todos y todas, ¿no? Muchísimas gracias. Qué chingón, que es muy importante tener esta conversación. Caray, da para tener otra hora. Da para tener otra hora.